y la doctora Mary Penny del Instituto de Investigación Nutricional, doctora en medicina, es pediatra, pero trabaja desde hace muchos años en nuestro país, en distintas regiones del país y en distintos proyectos básicamente vinculados al tema nutricional, aunque ambos en realidad están esta noche aquí para hablar de niños del milenio. Niños del milenio, lo hemos comentado en algún momento, es un estudio muy ambicioso de nivel mundial, abarca 4 países que son India, Vietnam, Etiopía y Perú, con una muestra de casi 3.000 niños por país, y se vienen haciendo tanto reportes como encuestas y trabajos cada 3 años con estos grupos de niños que son de 2 edades distintas. Un primer grupo nacido 94-95 y un segundo grupo que sería, digo yo, el grupo testigo, nacido 2001-2002. La investigación concluirá el año 2016, cuando los mayores tengan 21, 22 años y los menores 15 o 16, y permitirá ver cuáles han sido los logros, cuáles las dificultades en el avance para salir de la pobreza de estos grandes grupos infantiles que se están investigando. Bienvenidos, Paul, bienvenida Mary, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nos ha costado coordinar, pero hemos recibido de ustedes toda la información solicitada y realmente no es que hayan grandes descubrimientos, pero sí hay noticias alentadoras. Yo diría que una mayoría de noticias alentadoras. ¿Coincide con que ese es el diagnóstico para el caso del Perú de niños del milenio? Sí, yo creo que ha sido interesante. Hemos seguido a esos niños, como usted menciona, la primera vez visitamos en 2012, cuando los niños, lo que se llama el corte menor, los niños pequeños, tenía 1 año, más o menos 6 meses. Después vemos de nuevo cuando tenía 5 años y cuando tenía 8 años. Entonces podemos ver sus vidas y cómo ha cambiado durante el tiempo esas familias. Y a los niños, y también hay un poco menos, pero también niños que empezó a 8 años y la última vez que visitamos tenía 15 años. Y sí, de verdad hemos visto que en general sí se puede ver que las cosas han mejorado, no solamente en zonas urbanas, pero en zonas rurales también. Varias cosas han mejorado, acceso a servicios. Ahora, en estos años también se ha producido una migración que incluye a los niños del milenio de zonas urbanas, de zonas rurales a zonas urbanas. No, bueno, incluso nosotros, los niños empezaron en más o menos 20 distintos distritos del país para representar la diversidad del Perú. Pero ahora están en todo el país, creo, porque hay mucha mudanza, mucha migración, y de esa migración mucho es de zonas rurales hacia zonas urbanas. Pero hemos visto que no solamente por moverse a zona urbana, que los niños, las condiciones han mejorado, pero también hay cosas que han mejorado en zonas rurales. Pero lo que sí vemos también es que en el promedio se esconde muchas diferencias, ¿no? Y se puede ver de que hay grupos de niños que se quede atrás, ¿no? Que por eso el nombre de nuestra... porque hay algunos que se quedan atrás. Y ahora vamos a hablar de quién se queda atrás, porque me parece la parte crucial de la investigación. Y yo, conversando con un grupo de amigos mientras analizábamos la información, decíamos, la imagen, la figura de un niño pobre en el Perú es en realidad de una niña que vive en zona rural y que es hija de madre con un bajo nivel de educación y muy probablemente con un idioma materno que no es el castellano. Será el quechua, el aymara o alguna de las lenguas nativas. ¿Es correcta esa apreciación? Sí, eso es lo que vemos, ¿no? Sobre todo el nivel de educación de la madre. Esos 3 conceptos, ¿no? La zona rural, la educación de la madre. ¿La diferencia de género todavía persistente? La diferencia de género, no,
En Perú no se nota, por ejemplo, en los niños pequeños a la edad de 1, no se nota diferencias en que los padres llevan sus niños al centro de salud o que le dan diferencia en términos nutricionales, en términos de su dieta. Pero mientras que van creciendo, por ejemplo, hay diferencias en los niños que va a trabajar, hay diferencias en algunas diferencias en educación, no tanto porque casi todos los niños se matriculan, donde hay una diferencia para nosotros. Y la deserción escolar ha disminuido también en estos años de la investigación. Bueno, como nosotros estamos siguiendo los niños que van creciendo, no vemos, Todavía, es difícil decir eso en nuestra, en nuestro estudio, ¿no? Lo que sí vemos es que la deserción es más alta en niños, bueno, un poco más alta en mujeres, pero es más alta, la diferencia es más en zona rural y las madres que no han recibido una educación mayor que primaria, ¿no? Que no ha completado primario. Ese es más diferente que el efecto del género. Y en el caso de UNICEF, Paul, ustedes acompañan, promueven, propician y apoyan la investigación de niños del milenio, pero supongo que también sacan conclusiones para su propio accionar en favor de la infancia en un país como el Perú. Claro, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, este tipo de estudio, que es un grupo independiente, no es financiado por Naciones Unidas, por UNICEF, es muy importante por las razones que ustedes han hablado, pero también porque es un estudio muy focalizado, no es una gran muestra, no es una encuesta nacional, es una encuesta o un estudio longitudinal, es decir, que permite ver cambios en el tiempo y muy enfocado. Entonces, no es tipo de pregunta que podría contestar cuántos niños pobres en Perú. Pero ¿por qué son pobres? Eso es una pregunta que sí necesita este tipo de encuesta. Entonces, hay que felicitar al proyecto. Y sí, UNICEF está interesado en cómo minar los datos para también ayudar en nuestra abogacía para políticas públicas que podrían contestar a este tipo de problema. Bueno, es muy impresionante descubrir esa brecha urbano-rural, aún en los servicios esenciales, porque es cierto que se ha mejorado la cobertura de agua potable, es cierto que se ha mejorado el tratamiento de aguas servidas, pero ese tipo de mejoras no llega a las zonas rurales o llega en menor proporción. Sí, así es. Durante el tiempo que hemos seguido esas familias, hemos visto mejoras en el acceso a servicios. Hemos visto menos mejora en los niños urbanos porque ellos empezaron mucho mejor, ¿no? Si empezaron con 80% de agua, ahora tiene casi más que 90%. Pero sí se ve mejoras también en las zonas rurales. Pero de todas maneras, creo que es uno en 4 familias todavía no tiene agua potable, todavía no tiene electricidad, ¿no? Entonces, aunque está mejorando, todavía se queda atrás. Y nos hubiera interesado tener también a Santiago Cueto de Grade, en la medida en que es un especialista. Usted lo es en nutrición, él lo es en educación y en educación inicial, porque otro de los datos, y ese es más bien preocupante, es que la educación inicial, la educación preescolar, sirve de muy poco para los rendimientos escolares en zonas rurales. Mientras en zonas urbanas el niño que ha tenido acceso a educación inicial tiene mejores rendimientos en la escolaridad, el niño rural que ha tenido acceso a educación inicial no mejora su rendimiento, ¿no es cierto? Sí, y también vemos casi todos los niños van al colegio también, aparte del inicial, ¿no? Pero van al primario, pero se ve que los niños rurales, los niños de madres que tenían menos educación, tienen mayor niveles de deserción, tienen mayor niveles de no estar en el año que le toca, ¿no? En el grado que le toca. Y cuando vemos los resultados de las pruebas de matemática y las pruebas de comprensión de textos, también vemos grandes diferencias. Es una combinación de factores, ¿no? En realidad creemos de que
el estudio nos muestra la importancia de educación, ¿no? La relación de educación con la madre, pero también esos niños también van a los colegios que tienen menor infraestructura, tienen menores recursos, ¿no? Profesores son como multigrado. Están como doble problema. Ahora, ¿podemos comparar el estudio entre los distintos países? Es decir, ¿cuánto hemos avanzado en Perú respecto de lo que se avanzó en India, a pesar de que en India se limitan a un solo estado, o cuánto en Etiopía? ¿Hay cruces de esa información en este momento? Bueno, estamos empezando a hacer ese tipo de cruce, ¿no? Lo que sí es interesante que todos los 4 países, en cierta manera, han mejorado, ¿no? Parece que de entrar en ese proyecto ha sido un factor de que se ha hecho mejor andar a ese país, pero son países muy diferentes. Pero las comparaciones están empezando a salir y nos va a poder ver qué factores también adentro de la familia, qué factores educacionales, qué factores nutricionales es tan importante, porque si es tan importante en los 4 países, entonces es un resultado más robusto. Ese es un tema que me parece muy impresionante del estudio, y es lo que ustedes llaman los shocks familiares, que pueden ser shocks por razones de fuerza de la naturaleza, ¿no es cierto? Una inundación, un huaico, un derrumbe, o shocks más limitados a la propia vida familiar, una muerte, la pérdida del trabajo, un crimen, o de hecho lo que es, por desgracia, tan frecuente en nuestro medio, los abusos físicos o psicológicos interfamiliares, digamos. ¿Es correcta la conclusión? Sí, lo tenemos todo tipo de shock. ¿No? Tenemos una sección de la encuesta que pregunta de qué problemas ha tenido la familia de todos diferentes tipos, ¿no? Problemas, como dice, problemas de pérdida de sus cosechas, pero también preguntando un poco de los factores intrafamiliares. Tenemos otro estudio complementario, que es como un estudio hermana, que es los estudios cualitativos. Y esos estudios siguen, somos 50 niños, pero en mucho más detalle. Y ahí, con las conversaciones con los niños, y ahí sí salen más factores de los problemas intrafamiliares. Lo que sí vemos en general, porque tenemos una parte de la encuesta, sobre todo por los niños más grandes, en que ellos mismos apuntan, entonces su opinión, y también preguntamos a los niños qué cosas son importantes para ellos, ¿no? Y sí, la tranquilidad entre los padres es casi el elemento de mayor importancia. La presencia de los padres, la presencia del padre, por ejemplo, valorizan los niños. El momento de jugar, hacer cosas juntos con sus padres es algo que valorizan. Lo que no les gustan es el castigo físico en la casa y también en el colegio, sobre todo si no es justificada. Yo quería dejar esa pregunta porque me parece uno de los datos terribles. Así como hay tantos datos positivos, constatar que el castigo físico se sigue usando de manera regular en las escuelas públicas del Perú, justificado o no, me parece un dato aterrador. Pero tenemos ahora que hacer una pausa, volvemos con Mari y con Paul. Permiso. Niños del milenio, ¿quién se queda atrás? Uno de los descubrimientos que para los propios investigadores ha sido gratamente sorprendente es el notable incremento de identificación entre los niños estudiados. Es decir, hay un número creciente de niños que tiene DNI, que es el primer paso para cualquier tipo de seguimiento futuro, inclusive durante la vida adulta. Y quizá yo me refería al castigo físico en la escuela como lo que los niños perciben
como más agresivo contra ellos, contra su identidad, contra su independencia. ¿Cómo se explica que todavía haya maestros? Al final del programa voy a dirigirle unas palabras a la ministra de Educación en relación al incendio y en relación a los profesores contratados que pertenecieron a Sendero Luminoso. Pero ¿cómo se explica que siga el castigo físico siendo frecuente en las escuelas del país? Bueno, Niños del Milenio y el grupo del equipo de Grade ha hecho todo un estudio mucho más detallado que la encuesta sobre violencia física y castigo físico. Sobre el castigo en el colegio. Y sugiero que vengan ellos quizás para conversar más de eso. Pero ¿está Santiago en Lima en este momento? Porque la semana antepasada no estaba en Lima. Sí, él está, pero es alguien de su equipo. De su equipo el que ha hecho esta más, cosa sobre hizo. Y la situación es compleja, ¿no? Los niños mismos dicen que, por ejemplo, prefiere un castigo físico que le baja la nota. Es parte de su vida y yo creo que algunos los profesores también ven que si no lo puedo hacer eso, ¿cómo voy a controlar a los niños? ¿No? ¿Cómo voy a hay que poner algo en su... No se puede simplemente quitar y dejar la profesora. Los profesores y los docentes necesitan ayuda en cómo manejar situaciones en vez de usar el castigo físico. Esa fue la conclusión. Pero los niños sí están... sí, no les gustan, pero sí les gustan ir al colegio. Y vamos a hablar luego de la autopercepción de los niños en situación de pobreza, pero yo quería preguntarle a Paul sobre las comparaciones que se pueden hacer entre zona urbana y mundo rural. Ustedes también, como lo hacen cada año en el Estado Mundial de la Infancia 2012, hablan de niñas y de niños en un mundo urbano. Eso quiere decir que los niños rurales se han invisibilizado. ¿Por qué solo niñas y niñas en un mundo urbano? Más al revés, Guido. Los niños de la zona urbana se han invisibilizado, por lo menos los niños pobres. Ajá. Por ende, este año, cada año hay un tema diferente, este año se eligió el tema de la niñez en zona urbana justamente para hacer contraposición con la situación que es todo, como ustedes estaban hablando, es un enfoque en la niñez rural pobre. Es cierto que hay más porcentaje de niños pobres en áreas rurales. Hay más niños pobres en las ciudades. Claro. Entonces, eso también es un problema. El estudio habla de cómo los promedios esconden hechos. Eso es cierto no solamente a nivel nacional, pero también dentro del mundo urbano. Mi ejemplo siempre, si pongo esta mano en agua fría y esta mano en agua hirviente, en promedio estoy bien. Y pero no es cierto. Mano va a quedar los extremos duelen. Y duelen entre la parte rural con altísimos porcentajes de falta de servicios. La provincia una provincia en Ucayali que tiene 0% de agua potable. 0%. En África no he visto 0%, ¿cierto? Mientras en las ciudades, 95, 98, 99% de cobertura, pero los niños, algunos no tienen agua potable. Entonces, su problema es el problema igual. Y aunque sean un porcentaje pequeño de la ciudad, son muchos niños. Son 340,000 niños pobres en Lima, Callao. Y esto también es un problema grave, el número más grande de niños pobres en ciudades. Entonces, uno no puede ignorar ni a los niños de área rural, ni niños de las ciudades. Tienen problemas parecidos, pero las razones son muy diferentes. En el área rural, el problema es falta de llegada del Estado, dispersión de población, dispersión de servicios, mala calidad de servicios. Uno no puede decir esto acá en Lima. Hay servicios y servicios de muy buena calidad, pero no tienen acceso por pura pobreza. Entonces, los problemas son parecidos, las causas son diferentes y cada uno requiere una política pública adecuada
corregirlo. Porque el CIS, por ejemplo, también es mencionado en el estudio como un logro, es decir, la cobertura del Servicio Integral de Salud ha mejorado, y yo hubiera dicho que esa mejora se producía básicamente en sectores urbanos, pero aparentemente no estoy en lo correcto. Puede haber mejora, pero como el estudio muestra, el estudio de niños del milenio, había mucha mejora en la zona rural y está mejorando más rápida la zona rural, quedándose atrás en términos de porcentaje, pero en términos absolutos la pobreza infantil en las ciudades es efectivamente muy Entonces grande. Tenemos que preocuparnos de todos los niños, que sean rurales o urbanos. Un último tema que quiero plantearles a ambos es la autopercepción de los niños. Se trata en algunos casos de niños pequeños, los nacidos en el año 2001, 2002, apenas alcanzan los 10 años, pero ya tienen una percepción de su situación, de sus carencias, y en algunos casos, salvo cuando hay ausencia de los padres o salvo cuando la situación es muy dramática, su percepción es menos grave respecto de ellos mismos que la que podríamos tener quienes lo miramos de fuera, ¿no es cierto? Es decir, hay un optimismo casi natural de la infancia. Sí, es interesante que la mayoría sí son optimistas, ¿no? Solamente 7% de los niños de menor edad dicen que su situación está mala, ¿no? La mayoría dice que está más o menos o incluso que está buena. Lo malo es que mientras que va creciendo va también una mayor porcentaje que dice que su situación está mala. Y obviamente los que están en el quintil más pobre sí perciben su condición como mala, ¿no? Mayor porcentaje dice que está mala. Lo que sí es interesante, creo que es para terminar, la diferencia en las percepciones de los niños de su entorno, ¿no? Los niños que viven en la zona rural aprecia la tranquilidad, la seguridad que tiene, que está más limpio, pero sí reclama las oportunidades, sobre todo en educación. Ellos mismos reclaman que reconoce que no tienen oportunidades. Los niños que viven en la zona urbana, ellos sí entienden que enfrentan problemas de drogas, de problemas de bandas, de problemas de delincuencia, pero sí reconoce y valorizan que ellos sí tienen acceso a una mejor educación. O sea, educación, es interesante que regresamos al tema un poco de educación y los niños mismos valorizan y perciben que la educación es el tema fundamental que les permitirá a ellos y a sus familias salir de la pobreza. Sí. Bueno, pues este es un estudio ambicioso, como dije al principio, que continuará, concluye el 2016. Mientras tanto tendremos informes parciales, pero habrá un informe final que nos permita a todos, a los ciudadanos de cada país, a las organizaciones, de Naciones Unidas vinculadas con la infancia, tomar y diseñar políticas más eficaces para combatir la pobreza, el abandono y la violencia. Incluso más importante, asesorar a Perú a hacer sus propias políticas, porque nosotros no hacemos políticas, Perú lo hace. De acuerdo. Paul, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Y espero que podamos seguir conversando y que venga luego Media a explicarnos temas específicamente vinculados a nutrición. Hay una diferencia entre talla para la edad, pero no entre peso para la talla, eso ya es complicado. Le vamos a dedicar un programa especial, Mary. Muchas gracias. Volvemos luego de la pausa, amigos, para dialogar de manera animada y dinámica, como lo hemos dicho siempre, con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde.